Hola, en este módulo hablaremos de cómo calificar la motivación de un contacto, de un posible vendedor y cómo calificar la propiedad inicialmente. Esa es como la llamada inicial. Una vez tú recibes la llamada o haces la llamada a alguien que tú crees que esté vendiendo, o sepas que está vendiendo una propiedad, entonces lo primero es tú llamas y vas a hacer varias preguntas y te voy a dar varias de las preguntas para que tú sepas qué es lo que tú vas a preguntar, qué es la información relevante. Y lo que te voy a decir ahora quizás parezcan muchas preguntas y al comienzo, mientras tú te acostumbras a hacerlo de una forma natural, va a parecer que es mucho y tal vez vas a necesitar una reunión o una llamada adicional con el cliente si es que sientes que no todo fluye en la primera llamada, pero en últimas es la información que tú necesitas para tomar esa decisión. Y yo cuando llamo hago esas preguntas y la mayoría de las personas contestan y llevo la conversación de una manera en que se siente natural y en que la persona pues siente que yo estoy haciendo una serie de preguntas que son lógicas para alguien que está vendiendo una propiedad. Entonces, si alguien está vendiendo una propiedad, pues me está dando permiso para que yo le haga preguntas y obviamente que mi responsabilidad es construir empatía, construir confianza, y la confianza la construyo en la medida en que soy atento, soy sensible con la persona y también escucho, ¿cierto? Es importante que las preguntas la persona sienta que yo estoy escuchando, que le doy espacio para responder y voy tomando notas sobre toda esa información, porque eso es lo que me va a determinar entre varias propiedades que vea cuál es la propiedad que más me conviene para hacer mi inversión. Y al comienzo, la mayoría de las propiedades, como hemos hablado, no, la mayoría de los dueños no van a dar descuento o no parecen flexibles y sencillamente tú lo que haces es que buscas la próxima propiedad hasta que vas a encontrar la propiedad que tiene las características que tú estás buscando, los descuentos que tú estás buscando o los números que tú estás buscando según la estrategia que tú tengas, si es para arrendar, para comprar o para vender. Entonces tú llamas a la persona, das tu nombre, hola, buenas tardes, mi nombre es fulanito o fulanita. Inicialmente yo, depende de los países, pero te sugeriría que no tutees, sino que hables en tercera persona, pero en general, porque eso te da más una presencia profesional y de respeto hacia la persona. De nuevo, esto tiene que ver con los países, pero en la mayoría de los países latinoamericanos sé que esto de no tutear es una muestra de respeto hacia la otra persona. Entonces, das tu nombre y preguntas el nombre de la persona con quien estoy hablando, le preguntas el nombre y el apellido y le preguntas lo primero, bueno, perdón, ¿usted es el dueño o o es agente? Como que, porque lo que tú quieres ubicar con esa pregunta es qué autoridad tiene la persona, si es un agente que tiene muchas propiedades, o si es el dueño, o si es el hijo de la persona que está vendiendo, pues es una posición totalmente distinta. Tú siempre vas a querer hablar con la persona que toma la decisión, fundamentalmente la persona que toma la decisión sobre la venta, ¿cierto? Porque en últimas, si estás con un tercero, cada vez es más difícil. Entonces, entre más cerca o más hables con la persona o las personas que toman la decisión, pues más seguro va a ser que no vas a estar perdiendo el tiempo. Entonces pides el nombre, la dirección de la propiedad, porque puedes tener el número o ver la propiedad en tal parte, pero es muy importante que tengas la dirección exacta de la propiedad porque eso te va a servir para buscar la información legal, para buscar los títulos, para tener los precios y ubicarla en el Google Maps o como saber también conocer más del vecindario. Entonces tener la dirección de la propiedad y después le vas a pedir a la persona que te describa la propiedad. Y las personas lo van a describir de distintas maneras, pero tú lo que quieres saber en últimas es qué características tiene, cuántos daños, cuántas habitaciones, en términos generales, si vas tomando eso. Y un elemento fundamental es cuántos metros cuadrados de construcción tiene, porque
especialmente en América Latina, los metros vienen, pues en Estados Unidos son con pies cuadrados, pero los metros de construcción son un punto de referencia fundamental para determinar el valor de la propiedad, y los comparables con otras propiedades se hacen sobre los metros cuadrados de construcción y también los metros cuadrados de terreno. Entonces preguntas cuántos metros cuadrados de construcción tiene, cuántos metros cuadrados de terreno tiene, y le preguntas a la persona y le vas preguntando y vas mostrando como interés en lo que está diciendo la persona, para que ellas crees la empatía con esa persona, y le pregunta por qué está vendiendo, ¿cierto? ¿Cuál es la razón que está vendiendo? Y esa pregunta es muy importante porque te va a ayudar a determinar el grado de motivación que tiene ese vendedor o esa vendedora. Sí, si está vendiendo porque tiene una deuda urgente y tiene que pagarla, porque la propiedad está ya embargada, porque tiene que viajar a otro país, porque la persona que es dueña vive en otro país y no tiene contacto con la propiedad, o porque está enfermo o enferma. Y eso te va a determinar varias cosas. Primero, la necesidad, la urgencia de la persona, y también un poco la flexibilidad de la persona para vender. ¿Sí? Y tú vas preguntando por qué estás vendiendo, y le pregunta cuánto está pidiendo. ¿Sí? Cuánto está pidiendo por la propiedad, y hace cuánto que la está vendiendo. Hace cuánto que la está vendiendo es una pregunta muy importante, porque va a determinar qué flexibilidad tiene la persona. Ahora, que el hecho de que una propiedad esté en el mercado hace mucho tiempo no necesariamente significa que el dueño o la dueña van a ser flexibles, porque puede ser que la propiedad esté hace tiempo en el mercado porque el señor quiere vender, pero la señora no quiere vender. Entonces, el señor pone los avisos, pero cada vez que van las personas a ver la propiedad, pues la señora hace su trabajo para que no compren la propiedad, entonces, o piden demasiado para que no la vendan. Entonces, puede ser que el hecho de que lleve mucho tiempo en el mercado no necesariamente tiene que ver con que la propiedad no se venda. Puede ser que vendan muy caro, puede ser que una de las personas que tiene interés en la propiedad, en el título de la propiedad, no quiera vender. Por eso es importante hacer muchas preguntas para determinar cómo es la dinámica de la propiedad, porque recuerda que el precio de una propiedad no tiene que ver no es objetivo, tiene que ver con dueños, tiene que ver con la necesidad de los dueños, tiene que ver con las relaciones de los dueños entre sí mismos, con las necesidades de los dueños. Entonces, la pregunta, bueno, ¿hace cuánto están vendiendo? ¿Ha tenido ofertas? ¿Sí? ¿Cuánto ha sido esa oferta? ¿Por qué no se ha vendido? Y la persona puede preguntar, bueno, pero de todas esas preguntas, bueno, porque yo quiero realmente, una de las respuestas que yo le doy a la persona cuando me dice, ¿por qué me hacen tanta pregunta? Bueno, porque yo realmente tengo interés en saber de su propiedad y quiero buscar la forma de conocer su propiedad para ver si le hago una propuesta, porque en realidad quiero saber la información porque me interesa su propiedad. Por eso me permite hacer las preguntas. Si usted no quiere contestarme, está bien. Ahora, todo esto va a determinar también cuál es la actitud del dueño, ¿cierto? O de la dueña. Si es una persona que es muy complicada, si es una persona que no te da información, si es una persona que está desconfiada, pues realmente tú mides, porque esto también va a determinar tiempo y va a determinar esfuerzos tuyos, que si no es una persona que está abierta, pues realmente no vale la pena construir esfuerzos sobre alguien que no está realmente abierto a vender la propiedad. Determinar, por ejemplo, cómo se determina que un dueño, que una dueña está realmente motivada. Por ejemplo, frases como, por ejemplo, yo quiero, yo no vendo, por ejemplo, yo no vendo la propiedad porque es una buena propiedad y no voy a darla si no me pagan esto, ¿cierto? O esa es una excelente propiedad y no me importa, y tú sientes si la persona está como pegada a su orgullo o pegada a un precio de la propiedad, pues seguramente no te va a interesar mucho esa propiedad. Pero si tú escuchas la ansiedad de la persona en vender, como por ejemplo,
bueno, yo necesito vender rápido esto porque estamos abiertos a cualquier negocio, porque en últimas ya no podemos cuidar la propiedad, ya tenemos que salir rápido de esto, necesitamos el dinero. Tú vas a notar la ansiedad, vas a notar la urgencia en la conversación de la persona y todo esto es información que te va a ayudar a determinar cuál es la flexibilidad que pueden tener esas personas que están vendiendo, ¿cierto? Y, y otra pregunta es, ellos van a preguntar, bueno, cuánto me va a ofrecer? O sí, quieren como presionar algunas veces para ver si tú estás pues interesado en la propiedad y tú lo que vas a decir, bueno, yo quiero tener toda la información para ver si podemos hacer una oferta sobre tu propiedad. Entonces, preguntas qué ofertas ha tenido, por qué no ha vendido, ¿sí? Ahora, otras preguntas importantes es, si yo fuera a arrendar esa propiedad, ¿cuánto cree que pagarían por esa propiedad, ¿cierto? Porque a mí tengo propiedades para inversión y entonces me gustaría saber cuál es la renta que me pagarían por esa propiedad, ¿cierto? Y eso te va a dar a ti también información que puede que la persona la tenga, puede que la persona no la tenga, pero también te va a ayudar a completar tus números. ¿Y cuánto necesitaría yo? ¿Necesita la propiedad arreglos mayores? ¿En qué estado está? ¿Se podría arreglar de una vez? Y la persona te va a decir. Y eso te va a dar elementos para determinar si es una propiedad que es una buena posibilidad. ¿Y cuál es el precio mínimo que tú o que pediría por esa propiedad? ¿Cuál es el precio mínimo que estaría dispuesto a dar? Y esta pregunta parece tan sencilla. Empieza la negociación en un nivel más bajo, porque si la persona dice 100, yo estaría dispuesto a darle en 80, a lo mejor tú puedes ofrecer menos que eso, ¿cierto? Y tú puedes empezar a saber qué flexibilidad tiene la persona y empiezas a negociar. Si la persona da un precio mínimo, la mayoría de veces no ese es el precio mínimo, la persona va por debajo de ese precio si tú tienes una oferta para ello. Y también preguntar cuáles son los impuestos que tiene la propiedad, ¿sí? Cuáles son los impuestos de la ciudad, cuáles son las reglamentaciones de la ciudad, porque en última es una propiedad que tú puedes dividir en dos o que puedes poner locales comerciales. Eso te da distintas alternativas sobre el valor de la propiedad, que puedas subdividir eso. Son posibilidades que pueden afectar sustancialmente el negocio que tú estás haciendo. Ahora, otra pregunta importante es cómo están los títulos, ¿sí? Si la propiedad tiene deuda, cuánto debe, si está al día, si tiene, si tiene, si hay problemas legales con la propiedad, quiénes toman la decisión, porque si es una herencia de 10 personas, ¿quién toma la decisión? Entonces, entonces tendría que tener un poder o estar seguro de que las personas que toman la decisión, que la persona que está hablando tiene la capacidad de tomar la decisión por las otras personas. Entonces, el saber cómo están los títulos te va a ayudar muchísimo a, por lo menos si está limpia, si hay problemas legales, porque la estrategia es totalmente diferente, no porque no compres una propiedad que tengas problemas legales, pero es otra estrategia y son otras consideraciones que tienes que tener en cuenta. Entonces, esto es básicamente son las preguntas que tú puedes hacer para construir la información básica. Tú tienes los cuadros que te dimos para que tú puedas también completar esa información sobre la propiedad y además saber ya si con eso tú vas a hacer la visita a la propiedad y hacer la cita con la persona para mirar la propiedad, para ya mirarla por dentro de acuerdo a esa información que tú has tomado y sabiendo si realmente la persona es flexible, si realmente la propiedad, los números te dan inicialmente, porque después tú vas a comprobar todos esos números, pero tú vas a saber desde el comienzo si los números te dan, si realmente tienes una base para hacer un negocio con esta persona, haces una cita lo más pronto posible, ¿sí? Y sería importante si la persona
ya en esa cita, pues ya tú puedes saber hacer análisis de la propiedad y vamos a hacer otro audio sobre cómo visitar la propiedad y qué mirar cuando tú visitas la propiedad. Entonces, esa es la llamada inicial. Me parecen muchas preguntas. Te voy a dar un documento que va a estar con las preguntas que hemos sugerido para que tú tengas como las preguntas. Y puede ser que en una llamada tú hagas todas las preguntas, puede ser que tú tengas que hacer la cita para terminar de hacer las preguntas, pero en últimas, esta es la información inicial que tú necesitas para determinar si hay una posibilidad en este negocio. Bueno, espero que haya sido útil esta información y que te ayude en tu próximo paso.